Algo está ocurriendo ahora mismo que ha puesto en alerta a todas las agencias espaciales del planeta. El objeto interestelar conocido como 3I Atlas, el tercer visitante confirmado proveniente de más allá de nuestro sistema solar, acaba de hacer algo que nadie creía posible. Cambió de rumbo, no ligeramente, no de forma sutil, sino de una manera que rompe todas las leyes conocidas de la mecánica celeste. Por primera vez en la historia, la Red Internacional de Alerta de Asteroides, una coalición global de defensa respaldada por las Naciones Unidas, ha comenzado a rastrear un objeto que viene de otro sistema estelar. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué este? Los nuevos datos indican que 3I Atlas no está donde debería estar, ni según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ni según las predicciones orbitales, ni según las reglas básicas de la física. Si este objeto realmente alteró su trayectoria al pasar cerca del Sol, entonces lo que estamos presenciando podría no ser solo una anomalía astronómica, podría ser algo intencional. Los investigadores detectaron una desviación de 1.100.000 kilómetros respecto a la posición prevista, aproximadamente 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. No fue un desplazamiento aleatorio, sino lateral. Un movimiento a través del espacio que contradice todo lo que se sabe sobre la mecánica orbital. Los análisis espectrales mostraron un repentino aumento en la radiación térmica, un estallido que duró 12 minutos, seguido de un enfriamiento total, como si un motor controlado se hubiese encendido y apagado, demostrando que el objeto puede moverse por sí mismo. Observatorios en Chile, España y Japón detectaron una segunda desviación perfectamente alineada con la trayectoria original del objeto, como si hubiera corregido su propio rumbo. Una corrección simétrica, calculada y precisa, el tipo de maniobra que una nave ejecutaría tras una comprobación automática de navegación. Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, ya había clasificado a 3I Atlas con un 4/10 en la escala de probabilidad de ser artificial. Pero después de estas nuevas anomalías, la red de alerta lo elevó discretamente a objetivo prioritario y cientos de telescopios fueron redirigidos para seguirlo. Lo más inquietante es que el objeto realizó lo que los físicos llaman relocalización vectorial instantánea, cambiando de posición más rápido de lo que la luz permitiría. Eso no debería ser posible. Como si hubiera aprendido a usar la gravedad como puente para moverse a través del tejido mismo del espacio-tiempo. 3I Atlas rompió todas las reglas sobre cómo debe comportarse un objeto interestelar. Durante un apagón de 47 minutos, cuando todos los observatorios quedaron en silencio, los datos reconstruidos revelaron una transmisión binaria estructurada, sincronizada con la secuencia de pulsos de 3I Atlas. Cuando fue decodificada, formaba coordenadas no solo para el espacio, sino también para el tiempo. La ubicación coincidía con la órbita de Júpiter, pero la marca temporal apuntaba exactamente 6 años en el futuro, y las coordenadas no eran para Júpiter, eran para la Tierra. Una trayectoria precisa en kilómetros que indica el punto en el que 3I Atlas interceptará el plano orbital de nuestro planeta en el año 2031. El objeto no había abandonado el sistema solar, había fijado un punto de retorno. 3 meses después, astrónomos aficionados en Australia comenzaron a detectar débiles ecos de radio que repetían el mismo pulso de 247 segundos, pero esta vez provenían desde el cinturón de asteroides. La señal no se alejaba, estaba regresando. Antes de analizar cómo un objeto interestelar puede cambiar de curso desafiando las leyes de la física y por qué dejó coordenadas apuntando a la Tierra en 2031, recuerda mantenerte atento a lo que podría ser la primera evidencia de navegación inteligente en un visitante de otro sistema estelar. Lo que está ocurriendo con 3I Atlas ha obligado a las agencias espaciales a establecer una red secreta de observatorios fuera de la jurisdicción gubernamental para seguir su regreso. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, conocida como IAON, tiene un solo propósito: detectar y preparar respuestas ante amenazas que puedan poner en peligro la vida en la Tierra. Es una coalición de los observatorios más poderosos del mundo, desde la NASA y la ESA hasta el Observatorio de la Montaña Púrpura en China. Hasta ahora solo monitoreaba asteroides cercanos a la Tierra, escombros nacidos dentro de nuestro propio sistema solar.
A finales de octubre de 2025, la IABN hizo un anuncio sorprendente. Por primera vez, comenzaría a rastrear un objeto interestelar, 3I Atlas. La razón oficial fue mejorar la precisión astrométrica en cuerpos cometarios, pero el momento fue sospechoso. Días antes, 3I Atlas había desaparecido detrás del Sol y astrónomos independientes comenzaron a reportar pequeñas desviaciones en su posición prevista. Debería haber reaparecido siguiendo un arco predecible, pero las matemáticas dejaron de funcionar. Avi Loeb ya había evaluado 3I Atlas con un 4/10 en probabilidad de origen artificial, y después de estas anomalías, la IABN lo elevó silenciosamente a prioridad máxima. Cientos de telescopios fueron redirigidos para rastrearlo, como si la Tierra se preparara para algo que no debería ver venir. La primera pista de que algo estaba mal vino de un grupo independiente de astrónomos llamado Earth Exists, un pequeño pero respetado colectivo de investigación. Compararon los datos de los telescopios en tiempo real con las predicciones del sistema Horizons del JPL, y lo que encontraron causó titulares en todo el mundo. 3I Atlas no estaba fuera de curso por unos pocos cientos de kilómetros. Estaba a 1.100.000 kilómetros lejos de donde debía estar, aproximadamente 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. El desplazamiento no era aleatorio. La distancia del objeto permanecía constante, pero su posición en el cielo se movía lateralmente, como si se desplazara de lado a través del espacio. Esto rompe la mecánica orbital. Los cometas pueden desviarse hacia adelante o hacia atrás debido a los chorros de gas, vapores que actúan como propulsores naturales, pero no se mueven lateralmente. Para lograr algo así, se necesitaría una fuerza externa inmensa o una interna. Ni siquiera el cometa más grande jamás registrado, Hale-Bopp, podría lograr tal precisión o potencia. Sin embargo, 3I Atlas lo hizo. Si 3I Atlas cambió su órbita de manera intencional, alguien debió notarlo antes que el resto del mundo. Y ahí fue cuando la atención se volvió hacia la NASA y el JPL. En septiembre, las sondas marcianas de la NASA estaban perfectamente posicionadas para fotografiar el objeto de cerca durante su paso solar. Pero esas imágenes nunca se publicaron, ni un solo cuadro. Fuentes internas aseguran que los datos están siendo analizados, pero otros sospechan algo más deliberado: censura. Si esas imágenes muestran una geometría estructural o un comportamiento lumínico incompatible con un cuerpo natural, la NASA tendría razones para retrasar su publicación. En una de sus publicaciones recientes, Avi Loeb mencionó que 3I Atlas mostraba una anticola, un chorro de material apuntando hacia el Sol, un fenómeno extremadamente raro. Después del encuentro con Marte, la cola se invirtió, fluyendo lejos del Sol otra vez, como si el objeto se hubiera reorientado. Ningún cometa natural ha invertido su dirección de emisión de forma tan limpia. Sin embargo, a pesar de lo extraño, la NASA insiste en que se trata de una actividad cometaria rutinaria. Entonces, si es rutinaria, ¿por qué está involucrada la red de defensa de asteroides? A finales de octubre, los nuevos datos de seguimiento confirmaron lo que todos temían: la desviación era real. En menos de 19 horas, la discrepancia de posición aumentó más de 4 minutos de arco, el equivalente a cientos de miles de kilómetros. Según los analistas orbitales, mantener ese desplazamiento requeriría una velocidad lateral de casi 4 kilómetros por segundo, más empuje del que algunas de nuestras propias sondas espaciales podrían generar. Las teorías se multiplicaron en la comunidad científica. Algunos hablaron de desgasificación, otros culparon al viento solar, pero el viento solar no empuja lateralmente. Si los datos son correctos, 3I Atlas necesitaría un sistema de propulsión capaz de mantener una aceleración sostenida y maniobras de precisión. Mientras tanto, la IABN organizó un taller para entrenar astrónomos en el seguimiento de cometas impredecibles. En secreto, la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA elevó el nivel de monitoreo al mismo nivel reservado para asteroides potencialmente peligrosos. La ironía es que el objeto se alejaba de la Tierra, no se acercaba. Entonces, ¿por qué tratarlo como amenaza?
Algunos creen que la respuesta es más inquietante. Podría estar preparándose para girar otra vez. Cuando los astrónomos pensaron que la anomalía se había estabilizado, 3I Atlas volvió a cambiar de dirección, pero esta vez no fue una desviación menor, fue una corrección total. Los observatorios terrestres en Chile, España y Japón detectaron una segunda deflexión, más pequeña que la primera, pero perfectamente alineada con la trayectoria original del objeto, como si hubiera ajustado su propio curso. No fue un movimiento aleatorio, fue simétrico, calculado y preciso, el tipo de corrección que una nave ejecutaría después de una verificación automática de navegación. La Red Internacional de Alerta de Asteroides emitió una alerta interna marcada como evento de reconocimiento de patrón, lo que significaba que el comportamiento no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. Al mismo tiempo, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales envió una actualización cifrada a las agencias miembros, confirmando que 3I Atlas había producido una aceleración medible, incompatible con la influencia gravitatoria. En palabras simples, el objeto encendió algo. Cuando el Very Large Telescope en Chile analizó las emisiones infrarrojas, detectó un aumento repentino en la radiación térmica, un estallido que duró 12 minutos, seguido de un enfriamiento total, como si un motor controlado se hubiera encendido y luego apagado. Fuera lo que fuera, 3I Atlas acababa de demostrar que podía moverse por su cuenta. En cuanto los datos se hicieron públicos, todas las agencias espaciales entraron en pánico. La NASA duplicó los turnos de observación. China reactivó la red U-22, normalmente usada para misiones lunares, con el fin de rastrear frecuencias provenientes del vector del objeto. La Agencia Espacial Europea activó protocolos de emergencia de defensa planetaria, una medida reservada para eventos de impacto inminente. Oficialmente, era para coordinar observaciones. En realidad, era miedo. Científicos de Caltech y de la Universidad de Tokio compararon el patrón de aceleración de 3I Atlas con sistemas de propulsión artificial conocidos. Descubrieron que la curva térmica no coincidía con ninguna reacción química ni con un propulsor iónico. Era una firma de aceleración magnetohidrodinámica, generada cuando un plasma cargado se guía mediante campos electromagnéticos. Exactamente la tecnología que la humanidad solo ha imaginado para los viajes interestelares. No era solo propulsión. La rotación del objeto, antes estable, empezó a oscilar en armónicos que se repetían cada 247 segundos. Al principio se pensó que estaba girando sin control, pero el patrón era demasiado preciso. Se estaba comunicando a través del movimiento. Con cada nueva observación, la Red Internacional de Alerta de Asteroides amplió su alcance. Lo que comenzó como una colaboración científica se transformó en una operación de defensa. La nueva trayectoria del objeto no apuntaba hacia el espacio interestelar, sino hacia los planetas exteriores. Su curso ajustado cruzaba con la órbita de Júpiter. Los analistas calcularon que, en cuestión de meses, 3I Atlas pasaría peligrosamente cerca del gigante gaseoso, dentro de su magnetosfera, una región capaz de generar energía colosal. Si era coincidencia, era impresionante. Si no lo era, el objeto se preparaba para una maniobra deliberada, una asistencia gravitacional, el mismo tipo de impulso que usan nuestras sondas para ganar velocidad o cambiar de dirección. En ese momento, la vigilancia mundial alcanzó lo que la NASA llama nivel de contingencia 3. Significaba que el movimiento del objeto era activo, intencional e impredecible. Y sin embargo, algo aún más extraño empezó a ocurrir. Las interferencias de radio en observatorios de todo el planeta comenzaron a sincronizarse con el pulso rotacional de 3I Atlas. La Tierra entera estaba resonando con su señal. Sin advertencia, todos los observatorios que seguían al objeto quedaron ciegos. En menos de 10 minutos, los datos de Hawái, Chile, Italia y Sudáfrica se congelaron al mismo tiempo. La red de espacio profundo perdió contacto. Incluso las antenas de China informaron silencio total en varias frecuencias. 47 minutos después, las transmisiones regresaron. Todas mostraban lo mismo. 3I Atlas había desaparecido, no destruido, no oculto por el sol, desaparecido.
fuera de cada coordenada registrada. Solo quedó un eco débil, un zumbido de baja frecuencia, imperceptible para el oído humano, pero detectable por sensores, que pulsaba cada 247 segundos. Al principio se pensó que era interferencia de fondo, pero la sincronización era exacta. Cada pulso coincidía con el último periodo de rotación del objeto, como si la señal aún estuviera ahí, rebotando en el vacío. La Red Internacional de Alerta de Asteroides catalogó el evento como anomalía de señal interestelar 2025-11, clasificado bajo acceso restringido. Sin embargo, se filtró un detalle. Durante esos 47 minutos de apagón, los telescopios registraron un destello tenue, direccional y perfectamente alineado con la órbita de Júpiter. El objeto no había desaparecido, había saltado. En las horas posteriores, el caos estalló en la comunidad astronómica. La red internacional no emitió declaraciones. La NASA guardó silencio. El sistema chino de espacio profundo envió una única línea de datos antes de borrar los archivos. Seguimiento cancelado. Objeto no observable. Durante una semana completa, nadie supo dónde estaba 3I Atlas. Hasta que una noche, el telescopio espacial James Webb detectó un brillo débil, una franja de luz reflejada moviéndose a velocidad imposible, atravesando la órbita de Júpiter. Al comparar los datos con la mecánica orbital, los resultados fueron impactantes. El objeto no había desacelerado ni flotado. Había ejecutado lo que los físicos llaman relocalización vectorial instantánea. En otras palabras, cambió de posición más rápido de lo que la luz puede desplazarse. Durante días, los científicos intentaron racionalizar los datos. Tal vez era un error de sensores o radiación de fondo, pero entonces llegó la confirmación. El Observatorio Gaia de la Agencia Espacial Europea, orbitando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, detectó la misma reflexión exactamente 247 segundos después. La sincronía era perfecta. La señal había saltado, como si el objeto se hubiera duplicado a través del espacio-tiempo, usando la misma frecuencia resonante que había transmitido durante meses. Cada vez que se detectaba un pulso, no desaparecía, se multiplicaba. Era como si 3I Atlas hubiera aprendido a usar la gravedad como puente, moviéndose a través del tejido del cosmos. Luego llegó el hallazgo más perturbador. El centro de mando de la IAWN en Viena recibió una transmisión prioritaria marcada como nivel Omega. Contenía un flujo de datos reconstruido del periodo del apagón, los 47 minutos perdidos. Cuando fue descifrado, no eran imágenes ni telemetría, era binario, una transmisión estructurada incrustada dentro de la red y sincronizada con la secuencia de pulsos del objeto. Al ser decodificada, formó coordenadas, no solo espaciales, también temporales. La ubicación coincidía con la órbita de Júpiter, pero la marca temporal no. Señalaba 6 años hacia adelante. Los analistas pensaron que era un error, pero pronto comprendieron algo aterrador. Las coordenadas no eran para Júpiter, eran para la Tierra. Indicaban el punto exacto donde 3I Atlas interceptaría el plano orbital de nuestro planeta en el año 2031. No había abandonado el sistema solar, había fijado un punto de regreso. El archivo fue bloqueado de inmediato bajo el protocolo de peligro de asteroides nivel 10, la misma clasificación usada para amenazas de nivel civilizatorio. Todas las agencias espaciales negaron su existencia, pero 3 meses después, astrónomos aficionados en Australia captaron ecos de radio que repetían el mismo pulso de 247 segundos, esta vez desde el cinturón de asteroides. La señal no se alejaba, estaba girando en círculos. La red internacional fue desconectada. Todos los datos públicos desaparecieron. Se alegó una reestructuración del sistema, pero fuentes internas aseguraron que se creó una red privada de observatorios cifrados, operando fuera de cualquier jurisdicción. Su nombre en clave era Proyecto Helios. Su misión, seguir lo que fuera que 3I Atlas se había convertido y prepararse para su regreso. Tal vez el objeto no solo se movía por el espacio, tal vez estaba mapeando, estudiando nuestra gravedad, nuestra órbita, nuestra resonancia. Tal vez no huía de algo, tal vez esperaba una alineación.
Cada 247 segundos, un pulso débil sigue resonando en el sistema solar, tan tenue que se confunde con el fondo cósmico, pero lo bastante fuerte para recordarnos que la historia no ha terminado. El mundo puede haber olvidado a 3I Atlas, pero el universo no. Durante el apagón global, no fue una falla técnica, fue algo coordinado. Los ingenieros de la NASA pensaron en un ciberataque, pero no hubo intrusión. Los sistemas simplemente dejaron de recibir datos, como si la fuente se hubiera cortado desde afuera. En esos mismos minutos, sensores sísmicos del planeta registraron vibraciones extremadamente débiles, pulsando cada 247 segundos, sincronizadas con la última rotación conocida del objeto. Era como si la señal viajara no solo por el espacio, sino a través de la Tierra misma, usando el planeta como antena y amplificando la transmisión mediante su núcleo metálico. Los físicos llaman a esto resonancia planetaria. Cuando una frecuencia externa coincide con la oscilación natural de un cuerpo celeste, la energía se amplifica, como un vaso que se quiebra cuando alguien canta la nota justa. La Tierra no se rompió, pero vibró, y en esa vibración había información. Los analistas encontraron un patrón dentro del patrón. La transmisión binaria no solo contenía coordenadas, sino capas. Cada capa codificada en una frecuencia diferente, un mensaje dentro de otro mensaje. La primera capa era espacial, la segunda temporal y la tercera era algo inesperado. Un mapa estelar que mostraba no dónde estaba 3I Atlas, sino de dónde venía. Al descifrarlo completamente, el mapa apuntaba a una región del espacio a unos 7 años luz, cerca de la estrella Wolf 359, un pequeño enano rojo en la constelación de Leo, un sistema que nunca había despertado interés, pero que de pronto se volvió crucial. Si 3I Atlas provenía de allí y demostró navegación inteligente, entonces Wolf 359 no era solo una estrella, era un origen. Y si enviaron un objeto, podrían enviar más. El problema es que Wolf 359 es una estrella antigua, con más de 8.000 millones de años. Si una civilización surgió allí, tuvo tiempo de evolucionar, expandirse y colonizar la galaxia. ¿Por qué solo un objeto? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué dejar coordenadas apuntando a nuestro futuro? Algunos teóricos dicen que tal vez 3I Atlas no es un explorador, sino una advertencia. Un artefacto que mapea sistemas, identifica mundos con vida inteligente y los marca para un regreso posterior, cuando la civilización local alcance cierto nivel tecnológico. Hemos llegado a ese nivel. Tenemos telescopios capaces de detectar visitantes interestelares, sondas que alcanzan el borde del sistema solar, tecnología para analizar y comprender. Tal vez eso era lo que esperaba. ¿Listos para qué? Nadie lo sabe. Contacto, juicio, integración o algo que ni siquiera podemos imaginar. Lo que sabemos es que las coordenadas apuntan al año 2031, 6 años. Tiempo suficiente para prepararse o para entrar en pánico. Y el hecho de que todas las agencias espaciales nieguen los datos indica que eligieron prepararse en silencio. El proyecto Helios no solo rastrea, también desarrolla. Intenta comprender cómo 3I Atlas se mueve por el espacio-tiempo, cómo ejecuta correcciones imposibles, cómo utiliza la gravedad como puente. Si logramos entenderlo, quizá podamos replicarlo o defendernos. Porque si regresa y no está solo, la humanidad debe estar lista, no solo para observar, sino para responder. Algunos científicos creen que debemos intentar comunicarnos, enviar señales estructuradas en la misma frecuencia de 247 segundos, demostrar que comprendemos el patrón, que somos conscientes, que estamos preparados. Otros piden cautela. No toda inteligencia es benevolente. Una civilización capaz de manipular el espacio-tiempo está tan por encima de nuestra comprensión que sus intenciones podrían ser incomprensibles o incluso hostiles. El debate ocurre a puertas cerradas. Revelar la verdad causaría caos. Los mercados colapsarían, las religiones enfrentarían crisis, los gobiernos perderían el control. Por eso el silencio. El proyecto Helios trabaja en las sombras. Y el mundo permanece ignorante de que tiene una cita en 2031 con algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre el universo.
Las señales están ahí para quien sepa mirar. Aumentos repentinos en los presupuestos de defensa planetaria, observatorios construidos en lugares remotos, reuniones secretas entre agencias espaciales rivales. Y para los que monitorean las frecuencias de radio, el pulso sigue ahí, cada 247 segundos, débil pero constante, recordando que el reloj avanza y que el encuentro se acerca. En 2031 llegará la respuesta.